Bueno, y entonces abramos DSM. Listo. Entonces, tenemos aquí otra vez el DSM. ¿Listo? ¿Todo lo ven ahí? Sí, profe. Muy bien. Listo. Bueno, entonces nos vamos a ir para trastornos del neurodesarrollo. Acuérdense que estamos en este capítulo, ¿cierto? Y el primero que estamos viendo es discapacidad intelectual. Entonces ya vimos que los tres principales criterios diagnósticos del trastorno del desarrollo intelectual, de lo que antes se conocía como retraso mental, que a veces todavía uno ve por ahí paciente con RM. RM es retraso mental, por si alguna vez lo leen en una historia clínica de algún médico. ¿Listo? Entonces, los tres criterios básicos son el primero, que las deficiencias de las funciones intelectuales, como el razonamiento, deben ser evaluadas a través de una entrevista clínica y una prueba estandarizada, pruebas neuropsicológicas. Esto que ya ustedes saben, las pruebas Wechsler son muy buenas, dependiendo de cada edad. Acuérdense que hay pruebas distintas para cada edad. Entonces, debe ser siempre evaluado el CI para poder cumplir el criterio A. ¿Listo? El criterio B nos habla de la funcionalidad, sobre todo en la autonomía personal y en la responsabilidad social, el nivel de apoyo requerido por el paciente, ¿cierto? Y es el criterio B el que nos va a permitir evaluar el nivel de gravedad, leve, moderado, grave, profundo. ¿Listo? No el criterio A, no es la puntuación de CI, muchachos, es el nivel de funcionalidad. ¿Listo? Lo que nos permite determinar el nivel de gravedad. Aquí están los códigos del CIE-10. F70 para leve, F71 para moderado, F72 para grave, F73 para profundo. Y el criterio C, entonces, nos habla de cuándo inician estos síntomas, ¿cierto? Y esta disfuncionalidad, cuando aparece. Y es que es muy importante que para el trastorno del desarrollo intelectual, ¿sí? Es necesario que esta sintomatología inicie en las primeras etapas de la vida, en etapas del periodo del desarrollo. ¿Listo? Muy bien, aquí hay varios elementos, entonces. ¿Yo cómo voy a saber diferenciar, según el criterio B, el nivel de leve, moderado, grave, profundo? Lo voy a establecer de acuerdo a un elemento importante, y es que la funcionalidad, digamos que la vamos a dividir en tres grupos grandes. La vamos a dividir en el dominio conceptual, en el dominio social y en el dominio práctico. ¿Qué es el dominio conceptual, muchachos? Es la capacidad de las funciones de aprendizaje, capacidades académicas, habilidades obviamente pues como lógico-matemáticas, habilidades de lectura, de aprenderse las vocales, como lo que implica principalmente lo que un niño normalmente va aprendiendo en el colegio, ¿cierto? El dominio social implica cómo son sus relaciones interpersonales, cómo interactúa con otros, y el dominio práctico es las funciones como vitales del día a día, ¿cierto? Entonces, lavarse los dientes, ponerse, quitarse la ropa, como funciones prácticas para el niño, ¿listo? Entonces, simplemente lo que ustedes ya van a hacer, cuando ya tengan sospechas de esto, de una discapacidad intelectual, para poder empezar a evaluar el nivel de gravedad, simplemente se van a venir para estas tablitas y aquí están muy bien especificados. Para una discapacidad intelectual leve, ¿cómo sería el dominio conceptual? Para una discapacidad leve, ¿cómo sería el dominio social? Aquí está. ¿Cómo sería el dominio práctico en la leve? Aquí está explicadito. Entonces, simplemente cuando ya sospechan de una discapacidad intelectual, ¿cierto? Evalúan el CI nos puntúa por debajo de las 2 desviaciones estándar por debajo del promedio, ¿cierto? Por allá más o menos por debajo de 70. Entonces, ahí venimos a evaluar el criterio B a partir de esto para poder establecer el nivel de gravedad. ¿Listo? Y miren, el DSM nos muestra cada uno de los niveles de gravedad y cómo sería en cada uno de ellos. El dominio conceptual, el dominio social, el dominio práctico. ¿Listo? Igual también aquí tenemos el nivel grave y el nivel profundo, cada uno de ellos. Entonces, esto simplemente es venir y corroborar un poco la información para poder establecer un nivel de gravedad. ¿Listo? ¿Es claro eso, muchachos, de cómo vamos a establecer el nivel de gravedad? Esto está sistematizado. ¿Listo? Profe, Hola. te hago una pregunta. Sí.
yo hace un tiempo atrás, un par de años, ya como 7, 8, Sí. estudié con un compañero que él, pues, pues, en ese momento yo veo como claramente que tenía algún déficit, pero no sé cuál, porque él, primeramente, él no hablaba, él como hablaba como balbuceaba, como, él sí decía palabras, especialmente escenas, y ese sí se le entendía muy bien, pero el resto hasta ahí. De resto era anga, como venga, o decía arido, como mal parido. Entonces, cosas así, era como su lengua fuera como pegada a los dientes de adelante, y él andaba como un poquito como arrastrándose, como, o sea, él andaba bien, pero como un poquito como arrastrándose. Sus Ujú. manitas eran como recogidas, pero él como tal era como 20 años y estaba como en octavo, entonces se notaba claramente el déficit, pero yo no sé si era de trastorno del lenguaje, intelectual, o puede un poquito de todo, como usted decía, profe. Sí. Disquíticos. Obviamente, pues no sabemos particularmente qué puede hacer, pero lo que tú dices es verdad, Juan. Es decir, factiblemente haya muchas cosas. Mira que el lenguaje está supremamente afectado. Entonces, ya vamos a ver inclusive los trastornos de la comunicación, sobre todo asociados al desarrollo, no a lesiones cerebrales, sino al desarrollo. Vamos a ver que hay alguno que puede ayudar, que puede darte alguna pista asociada a su lenguaje. Pero también mira que entonces él también tenía problemas en cuanto a lo académico, en lo conceptual, también de pronto problemas en lo social, en lo práctico. Entonces, además del trastorno del lenguaje, también puede tener un trastorno del desarrollo intelectual, ¿cierto? Y todo eso puede estar asociado a algún síndrome particular, porque también había problemas motores, Sí, ¿sí? profe, como, o sea, a él le tocan bañarlo y vestirlo. Como tal, donde yo estuve en una fundación hace muchos años, y le tocaban vestirlo, bañarlo, porque de por sí él no era capaz. O cuando se intentaba vestir, que quedaba súper mal. Él le ayudaban, Claro, como tal. claro. A pesar de que él era muy. Realmente que yo tenía por unos 15 años, él tenía como unos 20, y aún así estamos en el mismo grado. Ujú. Entonces, pues me hizo acordar pues, a ese chico. Realmente no sé qué pasó con él, realmente desde que salí de la Fundación de Niños, desconozco la vida de él, pero me hizo acordar de él con ese trastorno, Claro, de que claro. era, Total. de que el lenguaje era muy limitado, la verdad. Sí, sí, y Juan, eso pasa mucho. O sea, pues si fuera, por ejemplo, una discapacidad intelectual que pareciera que sí, por lo que me describes, necesitan mucho apoyo, sobre todo en niveles muy graves. Acuérdense que inclusive cuando son muy profundas, muy graves la discapacidad intelectual, acuérdense de algo, y es que ya la prueba de CI ni siquiera da puntuaciones como precisas o exactas, pues ya eso va a dar un resultado ahí cualquiera, pero es que obviamente aplicarle una prueba de capacidad intelectual a una persona con una limitación grande en el lenguaje, en la motricidad, obviamente en las funciones cognitivas, pues esa prueba va a salir con una puntuación súper bajita, o inclusive pues no se puede hacer. Entonces, lo más importante para las graves es evaluar el nivel de funcionalidad. ¿Sí? Listo. Profe, Gracias, Y profe. hola. eh, por ejemplo, bueno, uno tiene que, para cumplir el criterio A, tiene que hacer pruebas, ¿cierto? Entonces, Sí. en este tipo de ocasiones que no se podría hacer la prueba, ¿cómo uno tendría en cuenta el criterio A? Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Listo. Sí. Muy bien. Bueno, entonces, queda claro, muchachos, de dónde se van a basar para poder establecer el nivel de gravedad. Profe, me hace un favor. Claro, Rápidamente me dice qué es lo del dominio social. el dominio social, sí, es cómo son sus interacciones sociales, cómo se relaciona con otros, cómo interpreta la realidad de los demás, ¿cierto? Es particularmente eso, ¿sí? Listo, profe, gracias. Muy bien, igual aquí en el DSM, ¿sí? Muchachos, aquí están explicaditos los dominios, ¿sí? Los dominios están aquí explicados, ¿cierto? El dominio conceptual implica lo que les acabo de decir. Entonces, si le quieren también como dar una profundidad, pero ya pues yo ya se los acabo de explicar, ¿listo? Pero aquí en el DSM también se los explican, ¿listo? En el DSM, ¿qué más van a encontrar en cada diagnóstico, muchachos? Van a encontrar características asociadas que apoyan el diagnóstico. Estos son
condiciones que pueden estar asociadas al trastorno del desarrollo intelectual, aunque no son criterios diagnósticos, sino que son cosas que simplemente pueden estar por ahí asociadas. Ya hemos visto muchos de estos elementos. Les voy a mencionar solamente algunos, pues particularmente, ¿cierto? Entonces, lo primero, comportamientos disruptivos o agresivos pueden estar presentes, ¿sí? También, nivel de credulidad alta, falta de conciencia de riesgos, ¿sí? Muchas veces son niños explotados, ¿sí? Son posible victimización por terceros, los victimizan mucho, son objeto de bullying, de maltrato físico. Gran porcentaje de los niños con trastorno del desarrollo intelectual pueden haber sufrido situaciones de abuso sexual, de violencia sexual, porque como tienen dificultades algunos de ellos en la comunicación, abusadores pueden aprovecharse de la situación de que el niño no puede decir lo que está pasando, entonces son víctimas de abuso, tristemente. ¿Listo? Lo otro es que tienen riesgo de suicidio, sobre todo por conductas impulsivas, agresivas hacia ellos mismos. También pueden golpearse o tener lesiones hacia ellos mismos en particular. ¿Listo? Entonces, no son elementos diagnósticos, pero son elementos que pueden estar presentes. ¿Listo? En cuanto a la prevalencia, ya sabemos cuál es la definición de prevalencia, es el 1% de la población puede tener trastorno del desarrollo intelectual. Muchachos, eso es ¿qué cantidad de personas en Colombia? ¿Qué porcentaje es? Váyanme diciendo mientras me sirvo agua. Profe, 5.000 no. ¿Cuánto es la totalidad de los? ¿Cuánto me dijiste? Somos 50 millones. El 1% Sí. serían 5.000. No. Te voy a mostrar por qué. Hagámoslo acá, les voy a mostrar. Entonces, miren, somos, como Juan se dice muy bien, somos 50 millones de personas, ¿sí? 50 millones. ¿Listo? Eso es el 100% de la población colombiana. ¿Listo? Entonces, si yo al 100 le quito un 0 para que se me vuelva 10, le tengo que quitar un 0 al otro lado también. Entonces, eso me da 5 millones. ¿Sí? Eso equivale al 10%. ¿Listo? Serían 500.000 entonces. Muy bien. Y si vuelvo y le quito un 0 al 10 para que se me vuelva 1, le tengo que quitar un 0 a este otro lado. Entonces me quedan 500.000 por este lado, y pues si le quité 0 a este otro lado, pues también me queda 1. Es decir, en Colombia, muchachos, hay más de 500.000 personas con trastorno del desarrollo intelectual probablemente. ¿Sí? Muchachos, eso es mucho. Ustedes saben, ¿eso a qué población completa equivale? Eso es la población de Sabaneta, Envigado e Itagüí juntas. ¿Sí? Eso es mucha gente. Listo, muchachos. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y realmente lo triste es que muchas personas a lo largo de nuestro territorio nacional, pudiendo recibir acompañamiento a tiempo, porque se ha mostrado que yo puedo tener una persona con una discapacidad intelectual, pero que si con tiempo lo intervenimos, podemos mejorar mucho su calidad de vida. ¿Sí? Pero muchísimos en Colombia no reciben nunca el diagnóstico. ¿Listo? ¿Está claro, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Bueno, en cuanto a desarrollo y curso, pues aquí ya nos explican cómo se va desarrollando, cuáles son las características particulares, a qué síndromes puede estar asociado, ¿cierto? Ya muchas de estas cosas las hemos visto, ¿sí? Entonces, como para que las vayan teniendo en cuenta, habrá muchos otros síndromes, pero que irán conociendo a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que son síndromes demasiado raros, son muy poco frecuentes, pero pues obviamente ya en una especialidad, en una maestría, ya se verán con más profundidad de esos síndromes, pero lo importante es que ustedes puedan reconocer la discapacidad intelectual y remitir a pediatría para una evaluación más específica para poder determinar si hay algún síndrome de base. ¿Listo?
pero es importante entonces tener eso en cuenta. Muy bien, factores de riesgo, obviamente, hay factores genéticos, perinatales, envenenamiento por plomo, mercurio, ya todo esto lo vimos, muchachos. Miren que nos estamos ahorrando muchísimo tiempo a la hora del diagnóstico porque ya vimos todos los posibles factores de riesgo que pueden desencadenar esto. ¿Listo? En cuanto a aspectos de cultura, la discapacidad intelectual se reconoce en todas las razas y culturas del mundo, pues ya sabemos que somos la misma raza, pues, pero en diferentes culturas, en diferentes regiones, se reconoce. En cuanto a aspectos de género, es mucho más frecuente el trastorno del desarrollo intelectual en hombres que en mujeres, mucho más. ¿Listo? Miren, por ejemplo, en cuanto a los niveles más leves, 1.6 hombres por cada mujer con discapacidad intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Hay 1.6 hombres con discapacidad intelectual por una mujer con discapacidad intelectual. Es decir, hay más hombres que mujeres con discapacidad intelectual. En las graves se equilibra un poquito más, pero sigue habiendo un poquito más de prevalencia en hombres, 1.2 por 1. ¿Listo? Es decir, 1.2 hombres con discapacidad intelectual por una mujer con discapacidad intelectual. ¿Listo? Eso pues como la diferenciación ahí en cuanto a género. ¿Listo? Marcadores diagnósticos, esto pues ya lo hemos visto, si de pronto hay una parálisis cerebral, un trastorno convulsivo, pues ya eso necesita exámenes genéticos, ¿sí? Entonces el cariotipo, acuérdense que es un examen genético, estudios de cromosomas, ¿sí? Entonces todo eso nos va mostrando qué componentes puede haber, inclusive también neuroimágenes, ¿sí? Como tomarle fotos al cerebro a ver qué podemos encontrar. Y el diagnóstico diferencial es cómo lo podemos diferenciar de otros trastornos. Esto pues mientras vamos viendo los demás trastornos lo vamos a ir comentando, ¿sí? Pero aquí está explicadito paso por paso qué significa. Y con qué es comórbido, es decir, con cuáles tienen una alta probabilidad de que aparezca, ¿sí? Listo. Entonces miren que esto es muy sencillo, no es nada complicado de leer, de entender, ya ustedes tienen muchos conocimientos para poder entender todo lo que aquí está. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí? Creo que es comorbilidad. Acuérdate que tenemos dos conceptos muy importantes. Uno es concomitancia y es cuando dos o más trastornos se presentan al mismo tiempo. Ya. Y comorbilidad es que hay una alta probabilidad de concomitancia entre dos o más trastornos. ¿Listo? Listo, profe. Listo, muy bien. Bueno, muchachos, la discapacidad intelectual es uno de esos diagnósticos con los que hay que tener mucho cuidado, además porque no hay pruebas muchas veces validadas para niños de ciertas edades. ¿Qué pasa entonces? Nosotros ya vimos la escala de habilidad del desarrollo. ¿Para qué nos va a servir la escala de habilidad del desarrollo cuando vemos que un niño presenta alteraciones en las distintas áreas de su desarrollo en varios controles de crecimiento y desarrollo? Cuando nosotros vemos que efectivamente un niño ha presentado retraso en las diferentes áreas, en varios controles de crecimiento y desarrollo, sí es posible pensar que ahí está pasando algo. ¿Cuál va a ser el diagnóstico? Miren que no es un trastorno, pero si hay un diagnóstico, ¿para qué, muchachos? ¿Por qué hay que establecer diagnóstico? Porque es que tristemente nuestro sistema de salud funciona, para poder hacer intervención necesitamos haber puesto al menos un código de diagnóstico para que la EPS le cubra al paciente. Pero ¿qué código podemos usar cuando vemos que un niño ha presentado retraso en dos controles de crecimiento y desarrollo más en las diferentes áreas? Retraso global del desarrollo. Listo, F88. Esto es ideal para niños menores de 5 años. Cuando son mayores de 5 años ya tenemos que tratar de ser más específicos sobre qué posible otro trastorno puede estar presente. Listo, pero para menores de 5 años el diagnóstico ideal, sobre todo, recuerden, cuando vemos retraso en las áreas del desarrollo, en los controles de crecimiento, de manera constante y permanente, hablamos de un retraso global del desarrollo. ¿Listo? Muy bien, bueno. Y aquí respondo la pregunta que me hacía Daria, creo que era, ¿sí? La pregunta que me hacía Daria era, profe, ¿y si en esos niveles de gravedad tan altos que a veces es muy difícil aplicar pruebas,
o porque, por ejemplo, el lenguaje no lo permita, o por diferentes circunstancias no sea posible, lo recomendado es diagnosticar un trastorno del desarrollo intelectual no especificado. ¿Qué significa eso? Cuando este diagnóstico lo utilizamos cuando de alguna forma no podemos cumplir con todos los criterios de la discapacidad intelectual, pero estamos muy seguros de que hay componentes de discapacidad intelectual. Evaluamos el criterio B y se cumple un nivel de discapacidad significativo, pero no podemos aplicar pruebas por algún motivo. También podría ser que porque la prueba que vamos a aplicar no esté validada en una región o en un país. Si no está validada, pues no la podemos aplicar. Entonces, pero estamos casi que seguros que hay una discapacidad intelectual. Entonces, la hipótesis diagnóstica sería trastorno del desarrollo intelectual no especificado. Y le puedo poner nivel de gravedad, leve, moderado, grave, profundo, porque esa sí depende desde el nivel de funcionalidad del paciente. ¿Listo? ¿Es claro, muchachos, eso? Profe, Hola. Es que se me cayó un libro, pero ya. profe, por ejemplo, entonces, digamos, en el que Sí. estamos viendo del trastorno del desarrollo intelectual, ¿cierto? Hay 3 criterios, A, B y C. Exacto, muy bien. Entonces, en este de la discapacidad intelectual no especificada, digamos que no le puedo aplicar la prueba, pero cumple con los criterios, con el criterio B, ¿cierto? El cuadro que veíamos. Entonces, en ese momento se pone que es no especificado, porque no puedo tener todos los criterios completos. Exacto, que cumplas el criterio B y el criterio C, pero por algún motivo no puedes por lo menos aplicar una prueba, ¿cierto? Aplicar una prueba, porque tú si haces entrevista para poder determinar todo esto, ¿sí? Pero cuando no tienes manera de poder aplicar una prueba, lo ideal es poner este diagnóstico, trastorno del desarrollo intelectual no especificado, ¿sí? Ok, listo, profe, gracias. Con mucho gusto. F79, ese es el código de CIE 10. Muy bien, muchachos. Profe, es decir, que el Sí. único criterio es que no pueda cumplir una prueba B, perdón, aplicar una prueba de resto. No Sí, más. o sea, ¿Cómo? si tú puedes aplicar la prueba, pues evalúa de una vez directamente si es una discapacidad, un trastorno del desarrollo intelectual, ¿cierto? Pero si por alguna razón no puedes aplicar una prueba, por muchos motivos particularmente, ¿sí? O hay imposibilidades como para el diagnóstico preciso, pues utilizas esta nomenclatura, ¿sí? A veces también pasa que yo apliqué la prueba, pero la persona me dio como en el límite, que uno dice, sacó 71. O sea, que uno dice, está ahí, que eso se llama intelectual limítrofe, ¿sí? Capacidad intelectual limítrofe. Es decir, está en el límite, no, distinto al trastorno límite de la personalidad, que es otra cosa. Esto es capacidad intelectual limítrofe. Pero evalúas la funcionalidad y la funcionalidad está muy afectada. Entonces, no necesariamente él te cumple el criterio A, porque está dentro del rango todavía promedio, pero su funcionalidad está muy afectada, ¿sí? Ahí podrías inclusive llegar al punto de poder diagnosticar, de poner diagnóstico trastorno del desarrollo intelectual no especificado. Listo. Muy bien, muchachos. Seguimos con el siguiente grupo. Recuerden, estamos todavía dentro de los trastornos del neurodesarrollo, que un tipo son la discapacidad intelectual, el retraso global del desarrollo y la discapacidad intelectual no especificada. El otro grupito dentro de los trastornos del neurodesarrollo son los trastornos del desarrollo de la comunicación. Es decir, problemas en la comunicación, pero por el neurodesarrollo. No porque la persona tuvo un trauma de cráneo, ni porque tuvo un derrame cerebral, no. Esos tienen otros nombres, esos se ven en neuropsicología. Esto son del neurodesarrollo, o sea, se desarrollan a partir de los primeros años de vida y por cómo se va estructurando el cerebro en los primeros años. ¿Listo?
Y el primer trastorno que reconocemos es el trastorno del lenguaje. ¿Listo? El trastorno del lenguaje, muchachos, esto es trastorno del lenguaje del desarrollo. Ojo, ¿listo? No son los trastornos del lenguaje que uno ve en neuropsicología, ¿sí? Este trastorno es producto de ese desarrollo cognitivo del paciente. ¿Listo? Entonces, código F80.2, pero vamos a ver que tiene dos modalidades. Hola. Profe, es decir, no hay como tal una alteración biológica ni externa, sino que simplemente fue que no aprendió a hablar o que su razón no biológica. No, pero sí es biológica, Juan. Es decir, acuérdate que lo biológico también es cómo migran las neuronas, cómo se agrupan, cómo empiezan a hacer sinapsis. Eso hace parte eso es el neurodesarrollo y eso es biológico, ¿sí? Es decir, yo creo que lo que te estás tratando de decir es que no hay una causa que hubiera de alguna manera detonado el trastorno. Eso es como lo que quieres decir. Sí, profe, es eso. Exacto, sí. Sí, cuando eso pasa ya eso es otra cosa. ¿Listo? Aquí estamos hablando de problemas en el lenguaje asociados a ese neurodesarrollo. ¿Listo? Ok, gracias. Con gusto. Entonces, criterio A, dificultades persistentes en la adquisición y uso del lenguaje en todas sus modalidades, es decir, en el lenguaje hablado, en el lenguaje escrito, en el lenguaje por signos, lenguaje de señas, por ejemplo. ¿Listo? También puede diagnosticarse un trastorno del lenguaje debido a deficiencias en la comprensión o en la producción. Es decir, miren que este O puede ser o de comprensión o de producción o ambos. ¿Listo? Y al trastorno del lenguaje por comprensión también se le conoce como trastorno del lenguaje receptivo, de recibir información. ¿Listo? Tengo problemas para comprender lo que me dicen. ¿Sí? Para entender lo que me dicen. Con lo del área de Broca y Wernicke, no. Tiene que ver con cómo se desarrollan esas áreas, pero es distinto a las afasias. Porque una cosa es tener una afasia de Broca, otra cosa es tener una afasia de Wernicke, que esas sí son producidas por lesiones. ¿Sí? Esto es producido por cómo se desarrollan esas áreas. ¿Sí? Muy bien, Dani. Y tenemos entonces, este es el trastorno del lenguaje receptivo y tenemos el trastorno del lenguaje por producción, que también se le conoce como trastorno del lenguaje, expresivo. ¿Listo? Entonces tenemos el receptivo y el expresivo. ¿Listo? ¿Que puede ser que tenga los dos? Sí, puede tener los dos. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuáles son los componentes que vamos a ver que pueden estar afectados para que se cumpla el criterio A? Uno, el vocabulario reducido, ¿sí? Entonces, conocimiento y uso de palabras muy limitado. ¿Listo? Muy limitado. ¿Que eso puede pasar en la discapacidad intelectual? Sí, pero es que yo puedo tener un niño que tenga limitado el uso de palabras, pero cuando veo el resto de áreas del desarrollo de él, el resto de áreas están muy bien. Motricidad gruesa bien, motricidad fina bien, inclusive el área de asuntos prácticos de vestirse, desvestirse, lavarse los dientes, funciona súper bien. La única dificultad está en cómo usa las palabras, que le cuesta mucho usar ciertas palabras, es decir, tiene un lenguaje muy reducido. Y no necesariamente porque hable raro, sino porque le cuesta mucho producir distintas palabras. ¿Listo? O sea, tiene un léxico muy corto, muy poquito. ¿Listo? Para su edad de desarrollo. Dos, problemas en la estructura gramatical limitada, ¿sí? Entonces, capacidad para situar las palabras, las terminaciones de palabras, sobre todo para formar frases basándose en reglas gramaticales y morfológicas. Entonces, el niño que habla como, ¿ustedes saben quién es Yoda? No, yo no. Bueno, El enanito verde. el enanito verde, así es. Hay unas películas, Dani, para los que no conozcan, que se llaman las películas de Star Wars, o Guerra de las Galaxias, como se llamaba antes, pues la traducción. En esa Guerra de las Galaxias había como un enanito, pues un monstruico chiquito verde que hablaba, como que trocaba el orden de las palabras. Entonces, yo volar puedo, ¿sí?
Entonces, en vez de decir yo puedo volar, él decía yo volar puedo. Eso es empezar a trocar un poquito la estructura gramatical de las frases. Obviamente en los niños se ve mucho más reducido, ¿cierto? Pero es una característica que puede estar presente también. ¿Listo? También vamos a poder encontrar deterioro en el discurso, es decir, la capacidad para usar vocabulario y conectar frases para expresar o escribir un tema o una serie de sucesos y describir un tema o serie de sucesos o tener una conversación. Entonces, es un niño que particularmente utiliza pocas palabras, la estructura gramatical puede estar limitada y además las conversaciones con él no son fluidas, le cuesta mucho poder expresar lo que quiere decir, ¿cierto? ¿Listo? Eso se puede ver afectado, pero ya sabemos que eso puede estar asociado o problemas en la comprensión o problemas en la expresión, ¿listo? La recepción y expresión, ¿listo? ¿Es claro? Miren el criterio B. El criterio B ya es el criterio de funcionalidad. Este es criterio de signos y síntomas. Este es criterio de funcionalidad. Las capacidades del lenguaje están notablemente, desde un punto de vista cuantificable, por debajo de lo esperado para la edad, lo que produce limitaciones funcionales en la comunicación eficaz, la participación social, los logros académicos, el desempeño laboral, de forma individual o en cualquier combinación. Es decir, el criterio B nos está diciendo que debemos evaluar la funcionalidad del lenguaje, pero de una manera cuantificable, es decir, hay que aplicar pruebas del lenguaje. ¿Listo? Pruebas estandarizadas, son pruebas neuropsicológicas. ¿Listo? Los fonoaudiólogos, muchachos, también pueden aplicar estas pruebas. Y muchas veces son los fonoaudiólogos los que hacen la terapia del lenguaje, pues porque ellos saben mucho más de eso, ¿cierto? Pero igual es una función cognitiva que nosotros tenemos que evaluar y que puede estar presente junto con otros trastornos. Entonces, ¿uno qué hace? Además de uno hacer psicoterapia con la familia, acompañamiento familiar y obviamente hacer rehabilitación neuropsicológica con los niños, uno lo remite a fonoaudiología también para que hagan terapia del lenguaje. ¿Listo? Pero debe ser evaluado cuantificablemente, es decir, con pruebas neuropsicológicas. ¿Listo? Con pruebas del lenguaje. Criterio C, el inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo del desarrollo, es decir, trastorno del neurodesarrollo. D, las dificultades no se pueden atribuir a un deterioro auditivo o sensorial de otro tipo, a una disfunción motora u otra afección médica o neurológica y no se explica mejor por una discapacidad intelectual o retraso global del desarrollo. ¿Listo? Entonces, recuerden que puede haber combinaciones, pero también tenemos que tener cuidado. Pues, a ver, si es un niño con hipoacusia, es decir, con disminución de la capacidad auditiva, hipoacusia, obviamente para él aprender el lenguaje va a ser más difícil. No quiere decir entonces que tenga un trastorno del lenguaje, no, es por su alteración sensorial auditiva que le está costando aprender un poquito más. ¿Sí? Listo. Entonces, es como para que tengan en cuenta esas cosas. ¿Sí? Lo que les decía, aquí en características diagnósticas es el resumen que les hice. Hablamos de capacidad expresiva y capacidad receptiva, ¿cierto? Si le quieren dar como una revisión a esto, aquí está. Características que apoyan el diagnóstico son, acuérdense, no son criterios diagnósticos, pero son elementos que pueden estar presentes, ¿sí? Tienen, ojo, es un trastorno altamente heredable. Muchas veces hay antecedentes familiares de trastornos del lenguaje en la familia, ¿sí? Es decir, tiene un componente hereditario significativo, ¿sí? Eso es importante como para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Muy bien. Desarrollo y cursos, ya se los mencioné, hay que aplicar escala Breda del desarrollo y miren que hay un área en la escala Breda del desarrollo que se llama audición y lenguaje. Con eso vamos mirando cómo va evolucionando esa capacidad del lenguaje. ¿Listo? Factores de riesgo, lo que les decía, altamente heredable, una alta probabilidad de ser heredado, factores genéticos claves, también puede haber algunos congénitos. Aquí está cómo hacer el diagnóstico diferencial de cada uno. ¿Sí? ¿Listo? Y especialmente les quiero mencionar un concepto, que es la regresión del lenguaje. ¿Sí? ¿Qué es la regresión del lenguaje?
La pérdida del habla y del lenguaje en un niño menor de 3 años puede ser un signo de trastorno del espectro autista, con regresión del lenguaje, o una afección neurológica específica como el síndrome de Landau-Kleffner, sí, que es un síndrome genético que particularmente involucra con una pérdida progresiva del lenguaje. Entre los niños mayores de 3 años, la pérdida del lenguaje puede ser un síntoma de crisis epiléptica, por lo que sería necesaria una evaluación diagnóstica para excluir la presencia de epilepsia. Ojo, muchachos. Entonces, ¿qué significa una regresión del lenguaje? El niño que ya había aprendido algunas palabras y progresivamente empezó a olvidar esas palabras, ya las dejó de decir, le empezó a costar cada vez más aprender nuevas, ¿cierto? Eso es una regresión del lenguaje. Muy importante siempre estar evaluando la posibilidad de una regresión del lenguaje, sobre todo menores de 3 años, posiblemente asociado a espectro autista, asociado también a síndrome de Landau-Kleffner, que es un síndrome neurológico, y para mayores de 3 años, muy importante, si hay regresión del lenguaje, podría estar asociado a crisis epilépticas. ¿Listo? Y hay que remitir a pediatría. Especificando, sospecha de regresión del lenguaje. Niño mayor de 3 años, se recomienda una valoración completa neurológica. ¿Listo? Ya. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta. Claro. ¿Y cómo se diferencia, pues, por ejemplo, un trastorno del lenguaje de un trastorno ansioso, como por ejemplo mutismo selectivo? Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. ¿Listo? Ya vamos para allá. Digamos que me voy a adelantar un poquito en algo y que sí te voy a decir. Una manera de poderlos diferenciar es que el niño con mutismo selectivo, con las personas específicas que habla, mutismo selectivo es que se calla con una gente y no dice nada. Y con otros muy selectivos, sí habla. Y cuando habla con esos selectivos, no tiene problemas ni gramaticales, ni de vocabulario, ni de fonemas, ni de fluidez. Entonces, ¿cómo lo podemos diferenciar? Clave. Mutismo selectivo es, sí, el niño no habla con mucha gente, pero con los poquitos que habla, con esos no tiene problemas en ninguna de las funciones del lenguaje. ¿Sí? Listo. Ahí está la clave para poder hacer el diagnóstico diferencial. Listo. Muy bien. ¿Con cuáles es comórbido el trastorno del lenguaje? Muy importante, con lo que conocemos, vamos a ver más adelante, que es la dislexia, la disgrafia, la discalculia. ¿Listo? También puede estar asociado al trastorno de la comunicación social o pragmático, que lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Mañana yo creo que lo vemos. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Sí, profe, vamos como corriendo, pero bien. Sí, y Es la mucha cosa... información. Total, Pues es muy yo sé. amplio cada criterio, pues cada trastorno. Claro, total. Sí, por eso lo que quiero, muchachos, es, porque, vea, yo estoy seguro. Nosotros aquí vemos muchos trastornos que muy factiblemente a ustedes el año entrante ya se les hayan olvidado muchos. La idea no es que se sepan los criterios diagnósticos, muchachos. No se los tienen que saber de memoria. Para eso están los manuales. Pero es saber usar el manual y qué significa lo que nos están diciendo ahí. Como tener algunas claves particulares. ¿Listo? Porque realmente esto es una tarea ya de ustedes como en su vida profesional y ya ahora como estudiantes, es de seguir repasando lo que ya han visto, porque es que ustedes van a tener pacientes al frente, o sea, esto si se les olvidó dentro de 6 meses no sirvió de nada, ¿sí? Lo importante es poderlo repetir y repetir para poder, pues como para poderlo para poderlo poner en práctica más adelante, ¿listo? Igual también pues en la práctica van a tener asesores, tienen los manuales, lecturas, hay muchas cosas que les ayudan, ¿cierto? Si se les olvida algo es normal que pase, pero pues sí por lo menos que sepan acceder a la información, ¿listo? Y que tengan tips como de reconocimiento, ¿listo? Muy bien. Trastorno fonológico, muchachos. Muchachos, ¿qué es un fonema? El sonido de las palabras. De las letras, Simon, sí. Entonces, por ejemplo, ¿quién me muestra el fonema de la letra K?
Exacto, muy bien. Ese es el fonema de la letra K, muy bien. Muy bien. ¿Quién me muestra el fonema de la letra P? El profesor fonema es muy difícil de hacer. ¿Sí? Listo. El fonema de la letra O. O. Muy bien, O, súper, exacto. Ya me van entendiendo qué son los fonemas, son esos sonidos que hacemos con todo el aparato fonatorio para producir un fonema. ¿Listo? ¿Sí? Listo. Entonces, ¿cuál es la característica de los distintos fonemas? Antes de explicarles un poquito el trastorno, vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Listo? Quiero que cada uno en su casa haga el ejercicio de producir el fonema de la letra K, como les dije. ¿Sí? Hagan el fonema. Pero mientras hacen el fonema, traten de hacer vibrar las cuerdas vocales y me dicen qué fonema reconocen. Entonces yo estoy haciendo y intenten hacer vibrar las cuerdas vocales. ¿Qué sonido les produce? ¿Cómo? La Q. No. No, porque el de la Q es el mismo fonema. ¿Sí? Pero intenta hacer esto, mira. Mira que aquí sí, mira lo que, porque si yo hago, ahora intento mover las cuerdas vocales, mira cómo se mueve mi garganta. Voy a quitar esto para que, voy a dejar de compartir pantalla para que lo puedan ver bien. Ahí me ven bien, ¿cierto? Entonces, miren, yo busco el fonema de la letra K. ¿Qué hace mi laringe en ese caso? Y mi faringe simplemente se contrae para expulsar el aire entre los dientes juntos. Eso es lo que hace, ¿sí? Pero si yo hago lo siguiente, miren, voy a hacer el fonema de la letra G de gato. ¿Listo? G, 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 G. Ustedes ven que es como si yo estuviera tragando. Eso es porque están vibrando mis cuerdas vocales. Pero miren que la posición de la boca es la misma. Es decir, el fonema de la letra G y el fonema de la letra K solo se diferencian en que en uno pongo a vibrar mis cuerdas vocales y en el otro no. ¿Sí? Porque mi boca la pongo igual. Ahora hagan lo mismo con la letra T de tetero. Pongan a vibrar las cuerdas vocales mientras hacen. ¿Qué fonema les suena? ¿No? ¿Ninguno? Miren que si yo hago y pongo a vibrar las cuerdas vocales me suena d, 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 d. Me aparece el fonema de la letra D de dedo. Entonces, la diferencia principal entre el fonema de la T y el fonema de la D es que en uno pongo a vibrar mis cuerdas vocales y en el otro no. Aunque hay un poquito de cambios en la posición de la boca, son muy parecidos. ¿Sí? Ahora miren el ejercicio con las vocales. Intenten hacer la vocal A, de decir la vocal A, pero sonriendo, abriendo los dientes así, ¿sí? Una sonrisa de larga, ¿sí? ¿Qué fonema les suena? ¿Sí suena como A? Suena como la O, ¿no? La E. Suena como una E, pero O, exacto. Miren que la clave muchas veces de las vocales es poner a vibrar las cuerdas vocales
y simplemente lo que va a ir cambiando es la posición del aparato fonatorio, de la boca y la lengua. Entonces, miren yo cómo hago. Miren lo que tengo que hacer. Lo cierro, ¿sí? Y tiendo a abrir. Tiendo a abrir más amplia la boca. Entonces, esa es la diferencia. Y este ejercicio que estamos haciendo, muchachos, es un ejercicio básico de terapia del lenguaje para niños con problemas del lenguaje. Empezar a reconocer los distintos fonemas, la posición de la lengua, la posición de los dientes, cuándo suenan mis cuerdas vocales y cuándo no, el manejo de la respiración. Todos esos son elementos importantes en la terapia del lenguaje. ¿Alguno de ustedes ha estado alguna vez en terapia del lenguaje? Profe, yo llevé, pues no, Profe, sí. a mi hija. Exacto. Y no sé si alguno de ustedes, pues, o a tu hija Dani o a Juan, les pusieron a hacer alguna vez ejercicios de este tipo. Así, para producir distintos fonemas con posiciones de la lengua. Sí, sobre todo, pues a mi hija se le dificultaba la R. La R. Entonces, de la vibración de los labios, pues para que ella pudiese eso, pegar bien la lengua y hacer la vibración correcta. Total. Así es. Sí, y miren que no necesariamente tiene que haber un trastorno, pero igual es bueno fortalecer esas habilidades del lenguaje, ¿cierto? Y estos son ejercicios que es importante ponerle a los papás. Yo a los papás de Mariana les pongo mucho que empiecen a hacer estos ejercicios con ella. Y ella ya repite muchos fonemas. ¿Sí? Desafortunadamente, pues ellos no tienen cómo acceder en este momento, por ahora, pues a fonoaudiología, tienen la cita súper retrasada en la EPS, pero bueno, pero entonces, sí, pues ahí es donde lo que yo siempre les digo, muchachos, hay que tratar de ayudar en la manera que se pueda, sobre todo porque se supone que estamos en la capacidad de hacerlo, pues, y estamos con, la ley nos respalda, pues, es terapia del lenguaje, es una función cognitiva, lo podemos hacer, listo. Bueno, por ahí vi que se estaban riendo en el chat. Bueno, el otro es que, bueno, entonces hablemos entonces ya así del trastorno fonológico. Listo. Trastorno fonológico F80.0 en el CIE-10 dice, dificultad persistente en la producción fonológica, en los fonemas, que interfiere con la inteligibilidad del habla o impide la comunicación verbal de mensajes. Es decir, que esos problemas en la forma como se pronuncian esos fonemas genera problemas para ser comprendido. Esta alteración causa limitaciones en la comunicación eficaz que interfiere con la participación social, los logros académicos, el desempeño laboral, de forma individual o en cualquier combinación. Entonces, aquí nos están diciendo problemas fonológicos. Ese es el signo que vamos a reconocer. Y B, eso produce alteraciones en la funcionalidad. Listo. C, el inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo del desarrollo. Seguimos dentro de los trastornos del neurodesarrollo. D, las dificultades no se pueden atribuir a las afecciones congénitas o adquiridas como una parálisis cerebral, paladar hendido, hipoacusia, traumatismo cerebral u otras afecciones médicas o neurológicas. Listo. Aquí cabe resaltar, muchachos, y esto se los menciono, aunque está aquí igual explicado, un fenómeno muy importante que les voy a mencionar, y es el fenómeno de los 8 que tardan. Los 8 que tardan son 8 fonemas que no todos están en el español, aquí son fonemas que también pueden estar en otros idiomas, pero son 8 fonemas que normalmente pueden demorarse hasta los 8 años en hacerse bien. El fonema de la L, el fonema de la R, el fonema de la S, el fonema de la Z en España, el fonema de la TH, F, el fonema del CH, el fonema del J, el fonema del J, ¿sí? Son fonemas que inclusive nosotros no usamos, pero que son comunes en otras lenguas y que es normal que hasta los 8 años no estén del todo desarrollados. Entonces, si es uno de los 8 que tardan el problema del niño, vamos a hacer terapia del lenguaje, pero no se diagnostica un trastorno fonológico. ¿Sí? Listo.
Simplemente, ¿qué diagnóstico vamos a usar para que lo puedan atender? Trastorno de la comunicación no especificado. ¿Listo? Características que uno muchas veces ve en nuestros niños, mucho el ceseo. Son niños que hablan así con la S pegada todo el tiempo, como si silbando todo el tiempo. Eso es una característica muy común en ellos. ¿Listo? Es altamente heredable, muchachos. Tiene una alta heredabilidad. ¿Listo? ¿Sí? También dentro de las características que las tengan en cuenta. Muy importante, en el síndrome de Down, en el síndrome de la lesión del 22q. Esto es de un segmento de cromosoma 22, ¿sí? La mutación del gen FOXP2 también pueden producirla. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Profe, una pregunta. ¿Qué cromosoma tiene el gen FOXP2? El FOXP2 está dentro de la lesión del 22, ¿cierto? Particularmente. Entonces tú puedes tener deleción de ese completa o solo una partecita. Esa particularmente puede tener directamente la mutación del FOXP2, ¿sí? Ok. Listo. Listo. Muy bien, muchachos. Bueno, ¿alguna otra pregunta hasta ahora? Muy bien. Siguiente trastorno, muchachos. Aquí voy a hacer una diferenciación. Listo. Aquí voy a hacer una diferenciación y es, una cosa es la disfemia, ¿sí? Que es lo mismo que espasmofenia, lo mismo que disfluencia. En el niño, y otra cosa es en adultos. ¿Listo? El término es el mismo, pero yo debo diferenciar si es de inicio temprano, que sería un trastorno del neurodesarrollo, o si es de inicio adulto por una lesión cerebral. ¿Qué es la disfemia, muchachos? Es el tartamudeo. Lo que muchos dicen es que es gago. Eso en realidad, el término correcto, espero no volver a escuchar a ninguno de ustedes decir gago ni tartamudo, aunque tartamudo a veces se escucha todavía, pero las palabras correctas son o disfemia, o espasmofenia, o disfluencia. O si lo quieren decir completo, trastorno de la fluidez. ¿Listo? ¿Está claro, muchachos? Bueno. Sí, profe. Muy bien. Entonces, sí, hola. Qué pena. Gabriel nos explicaba también hace como un sábado el tema de que eso también dependía de como de la entrada del aire o algo por el estilo, que sucedía cogiendo pues a un famoso de referencia que es James Rodríguez, Claro. que siempre le hacían entrevistas cuando él estaba más cansado, él está muerto del cansancio y por eso tartamudeaba tanto, y más el susto de hablar dentro de una cámara, que por eso pues mucha parte de Colombia se lo gozan por eso, que era por la entrada del aire en sí dentro del aparato fonológico. Claro, ese es uno de los componentes más claros. Y ya vamos a ver un poquito los síntomas, porque eso que estás diciendo, Juan, es muy importante, ¿cierto? Entonces ya queda claro cómo decimos, disfemia infantil o disfemia en el adulto, ¿listo? Estamos hablando de la disfemia infantil en este caso, aunque los signos son los mismos en el adulto, pues, solamente que uno es de inicio infantil, el otro es de inicio adulto. Entonces, de acuerdo a lo que está diciendo Juan, eso es cierto. Y es que eso, miren, y sobre todo los estados emocionales, principalmente, y aquí lo vemos directamente en el criterio B, la ansiedad es uno de los detonantes de la disfemia, ¿sí? Pues que agudiza, no el detonante, agudiza los síntomas, ¿listo? Entonces, el estrés también, el cansancio, agudiza los síntomas. Entonces, ¿qué vemos? Código del CIE-10 F80.81 son alteraciones de la fluidez y la organización temporal normales del habla, que son inadecuadas para la edad del individuo,
y las habilidades del lenguaje persisten con el tiempo, se caracterizan por la aparición frecuente notable de uno o más de los siguientes factores. Entonces para poder cumplir el criterio A, tenemos que cumplir al menos uno de estos. ¿Listo? Uno, repetición de sonidos y sílabas, ¿cierto? Entonces, la repetición más típica que uno encuentra, ¿cierto? Soy, ¿cierto? Eso es una repetición de sonidos o sílabas. Prolongación de sonidos y de consonantes y de vocales. Yo soy Pedro, ¿sí? Eso es una prolongación de una vocal, por ejemplo, ¿sí? O yo soy Pedro. Eso es una prolongación de una consonante, ¿listo? Palabras fragmentadas. Eso es como que la cortara. Entonces, voy a decir, por ejemplo, la palabra esdrújula. Entonces, voy a decir esdrújula. Eso es una fragmentación de la palabra. Bloqueo audible o silencioso. Entonces, está hablando y se queda como bloqueado, generando un sonido, o también estoy hablando y tengo un bloqueo silencioso. ¿Listo? Circunloquios, muchachos. ¿Qué son los circunloquios? Eso es tratar de buscar palabras sencillas cuando me tengo que enfrentar a palabras problemáticas. A ellos, por ejemplo, les cuesta mucho las palabras muy largas, les produce mucha ansiedad tenerlas que decir. Entonces tratan de hablar muchas veces con monosílabos, ¿sí? ¿Listo? Entonces caen mucho en la brevedad del lenguaje o en circunloquios, ¿listo? Como en buscar palabritas sencillas para poderse expresar. Palabras producidas con exceso de tensión y uno los ve haciendo fuerza para poder hablar. Eso también es una característica de la fluidez, de la disfemia. ¿Listo? Repetición de palabras completas monosilábicas, como yo lo veo. ¿Sí? ¿Listo? B. La alteración causa ansiedad al hablar o limitaciones en la comunicación eficaz, la participación social, el rendimiento académico laboral de forma individual o en cualquier combinación. C. El inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del desarrollo. Aquí les están diciendo cuál es el código para los adultos. Los casos de inicio más tardío se diagnostican como F98.5, que es trastorno de la fluidez de inicio en el adulto. D. Las alteraciones no se pueden atribuir a un déficit motor o sensitivo del habla, disfluencia asociada a un daño neurológico, ¿sí? Que esto es para el adulto principalmente, u otra afección médica que explique mejor dicho trastorno mental. ¿Listo? ¿Es claro, muchachos? ¿Preguntas? Profe, Es claro, profe. Sí, hola Juan, dime. Profe, la disfemia es en todo momento, incluso cuando el paciente está calmado, tenga un estado de ánimo tranquilo o neutro, o es solamente en esos picos de ansiedad. No, normalmente sí se aumenta más cuando hay picos de estrés o de ansiedad, sí se aumenta, pero puede estar también presente en el día a día. ¿Sabes? Es muy curioso, pero hoy sabemos por qué pasa. Es muy curioso, cuando cantan, dejan de tartamudear, dejan de tener disfluencia, es decir, cantan y no presentan disfemia durante el canto, pero es porque las áreas de expresión del canto son otras conexiones neuronales distintas. Entonces, no se dan esos bucles que a veces pueden producirse en el área de Broca en el trastorno de la fluidez cuando estás hablando normalmente con alguien, ¿sí? Entonces, no siempre, hay casos en los que no. Y obviamente, acuérdense que todos los trastornos hay que evaluar si son leves, moderados o graves, ¿cierto? Dependerá obviamente de cuántos síntomas estén presentes o no. Si hay muy poquitos es leve, si hay más o menos moderado y si hay muchos es grave. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Muy bien. Bueno, muchachos, como decía Dani, sí hemos visto mucho hoy, nos ha rendido bastante. Entonces, si quieren, paremos ahí para que puedan ir asimilando. Ya mañana vemos trastorno de la comunicación social y vemos trastorno del espectro autista. ¿Listo? Profe, listo. Profe, usted no nos ha enviado el DSM-5, ¿cierto? Sí, ya está en el grupo, claro. Sí. Mandé el Bueno. sí, No lo tenía presente. Voy a no te Voy a preocupes. compartir. Muchas gracias.
De una. Bueno, muchachos, nos vemos entonces mañana. ¿Listo? Gracias, profe. Gracias, Usted- profe. Muchas Cuídense. gracias. Chao, con gusto.